Bueno, buenas tardes a todos, a todas los que están presentes. Ya espero que tengan una muy buena semana. Y como les decía, algunas cosas importantes. Ya, entonces quedamos en que yo ya les subí la clase grabada donde explico las normas APA, así que véanla. Si tienen dudas de eso, véanla, porque ahí son como los primeros 20 minutos, media hora de la clase. Explico lo que son normas APA, con el material que les subí también, que es un PPT. em, un PDF, perdón, un PDF donde está como sintetizado distintos formatos de citas para 40 palabras, más de 40 palabras, citas de parafraseo y también cómo se anota la bibliografía o listas de referencia, ¿ya? También le subí un video de YouTube donde se explica cómo realizar un ensayo, ¿ya? Así que con eso yo creo que ya es material más que suficiente para que, los vean, para que lo vean. Les sugiero ver sí o sí, la clase que grabé, porque eso les va a ayudar bastante, ¿ya? Esos chicos, ahora los voy a asignar a los grupos, ya ustedes saben con quiénes trabajan, ya voy a abrir 20 salas, me ¿Para van qué? para que vayan a su grupo de trabajo, Ay, ¿qué vamos a trabajar? ¿O aún no lo dice? pero no están haciendo los ¿Mm? ensayos, no están haciendo los ensayos, Ah, sí, es que algunos eran solos, eran individuales. pero la mayoría son solo o hay varios que están trabajando en Yo, por grupo. No, ejemplo, soy es que solo y terminé. ¿La uno? era dos, pero el que quería trabajar solo, que se fuera solo a su... Ajá, Pero esta es que, clase solamente va a haber de ensayos. sí, Pero que ese sí, ensayo ya no lo habíamos entregado. lo entregaron ya. Yo No, entregué mi pero es que ensayo. Sí, Yo pues hay igual que lo ese ya entregué. entregarlo y luego tuvimos que hacer. corregirlo. Igual lo entregué. Entregaba el sábado, ¿no? El El viernes era el sábado. último día o sí era el último día para entregarlo enterito ya. Sí. Ah, o Yo ya sea, lo ya, entregué. ya lo entregaron ya, entonces están ok con eso. Solo, solo dieron 3 clases para hacerlo y ya todo lo entregamos, supongo. ¿Y lo hicieron con norma APA, con todo? Yo sí. ¿Qué? Yo sí. Ah, ya, súper, súper. Ah, ¿Lo excelente. hicieron? ¿Qué dijo? Con Con la norma norma APA. APA. Pero Cristian les pidió eso, Citar. ¿no? O sea, el formato de citas, po. Sí lo dijo. Ah, ya, súper. Ah, entonces me tenían que haber dicho eso al principio. Ya, ¿Qué súper. formato, apa? ¿No lo han visto? O sea, Yo bueno, no. les subí ahora, como les comentaba, una clase sobre eso. ¿Ya? Ah, Pero ok. en vista de que ya lo vieron, entonces vamos a ver otro tema, ¿ya? Porque estarían ok con eso. Deben un minuto. Ya. Sí, sí, pero me deja compartir o no. Sí, sí, está habilitado para compartir Ah, ya, pantalla. ok. Ya, Compartir acá. mientras Robinson va compartiendo pantalla, bueno, ahora sí, bueno, yo pensaba, como les comentaba, que todavía no terminaba en el ensayo, ¿ya? ¿Se ve la pantalla? Entonces, sí, sí, sí la vemos. Entonces la idea de Ah, hoy ya. va a ser avanzar Ahí está. con la lectura de un ensayo, ¿ya? Que o sea, con la lectura, claro, de un texto ensayístico que es de Licurache Lab. Ustedes saben que él es nuestro premio actual de literatura, ¿ya? Y él, pero ha tenido una obra destacada, una larga trayectoria destacada, tanto en lo que es la poesía como en su obra ensayística, ¿ya? Y sobre todo también como un activista cultural, ¿ya? En ese sentido, él ha promovido la cultura mapuche, ha dado a conocer un poco más de ella, ¿cierto? Su cosmovisión. Yo les voy a compartir después de la clase un material complementario donde él ha dado diversas entrevistas a lo largo de su carrera, ¿ya? Em, Sobre todo hay una que me gusta mucho, que es la que dio en el 2003, La belleza de pensar, a Christian Worken, ¿ya? Y justamente ahí Ujú. aborda varios temas que son bien claves para comprender lo que él plantea, ¿ya? Para comprender su punto de vista, Profe, ¿sí? disculpe, ¿qué página es? 172. 172 Oh, vamos. llegaste a la 131, pensé que lo había mandado completo, qué estafa. Profe, ¿Sí? ¿por qué no está completo el libro? O sea, yo tengo el libro porque usted lo subió a Classroom, esa vez que lo compartió. Ah, pero yo no subí el libro. Lo que yo he subido, Robinson, son los fragmentos. Es como. Mm, Muy bien. Ya, entonces, como les comentaba, el Licura Chihuahua Lab se ha destacado mucho a nivel, bueno, no solamente a nivel nacional, sino también él ha viajado por el mundo dando a conocer la cosmovisión mapuche. ¿Ya? Es bien interesante porque en realidad lo que él pretende, él va a hacer un texto que se llama Recado Confidencial a los chilenos y podríamos catalogar el recado como una mezcla de ensayo, así como ustedes tuvieron que elaborar ensayo, con un texto con un formato que escribía Gabriela Mistral, nuestra premio Nobel de Literatura,
¿qué es el recado? ¿Y qué es el recado? Bueno, Gabriela Mistral escribía en ese formato cuando ella estaba de cónsul, por ejemplo, en España, en Madrid, y cuando ella quería dar a conocer temas que estaban pasando en el mundo, que estaban pasando en Chile, y ella quería expresar su opinión, lo hacía a través de la prensa, de manera quincenal. Ya entonces, quincenalmente, ella daba a conocer sus pensamientos, su idea, y lo hacía a través de este género del recado. Entonces, lo que hace Licurache Wailaf es tomar este mismo género del discurso, este mismo tipo de texto de Gabriela Mistral, y lo desarrolla para expresar lo que él piensa sobre el pueblo mapuche. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, Robinson, página 172. ¿Ya? Ok, Bien. La primera página, la primera página. ok, ahí está. ¿Esa? ¿Ya? La Ok, primera, la primera, la primera. Esa no es la primera. acá, ¿Dónde estaba el Icura? ¿Dónde estaba el Icura? acá. Acá, profe, o más atrás. Arriba, arriba, suba al principio, al principio. Arriba, arriba. Acá está ya. Sí, 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 está completo, está completo. Ok, espera. Vamos a ponerlo. Ahí le sale mejor. Ya. Ya, solamente que ahora lo veo muy, muy pequeño para leerlo, pero bueno. Ya, ¿En serio? sí, Pero sí. le Pero, puede hacer un profe. Pero no, Robinson no. tiene que hacer el Zoom. Sí, No, Espere. usted pero, también lo puede. ya, pero Robinson es la primera página. 172 dijo. Sí, tenías razón, por acá empieza. Acá recién, pues volado. Y acá está. Ya, Robinson le puede hacer Zoom. Es que estaba súper bien como estaba el tamaño que lo compartió al principio, no sé por qué lo cambió. Ah, ya, pensé que sí era mejor. ¿Así es mejor? Sí, sí, súper, ahí. Ah, Ya, ya. ya. Bien, entonces vamos a leer este ensayo, ya un fragmento de este libro en realidad de Licurache Wailaf, que es Recado Confidencial a los chilenos, ya donde vamos, como les comentaba, a comprender la visión de mundo de este autor sobre la identidad mapuche. Ya recuerden que nosotros en unas clases anteriores también habíamos visto el tema de la identidad, que lo habíamos visto cuando vimos, por ejemplo, la identidad de las personas de raza negra, ¿cierto? Cuando escuchamos la canción, ¿cierto?, de Victoria Santa Cruz y cuando leímos el poema. Y por otro lado, ¿cierto? También vimos los diversos grupos sociales que hay también y cómo eso también conforma la identidad. Bueno, entonces ahora vamos a ver la identidad de nuestros pueblos originarios, específicamente nuestro pueblo mapuche. ¿Ya? La idea, obviamente, de leer ensayo, y así como cuando ustedes elaboran ensayo, es establecer un diálogo crítico sobre distintos puntos de vista, ¿ya? Que nos permite, por un lado, conocer la cultura o lo sociocultural de quien escribe, del enunciador, y de nosotros como lectores también. ¿Ya? Bien, ¿quién es Licurachi Wailaf? Él es un poeta mapuche, como les comentaba, ensayista también y activista cultural, reconocido como uno de los principales ponentes de la literatura nacional. Cuando fue publicado este libro que estamos leyendo nosotros, em, cuando se publicó el libro del Ministerio de Educación, todavía él no obtenía el Premio Nacional de Literatura, entonces ahora hay que agregar ese dato que no es menor, ¿ya? Nació en 1952 en el seno de la comunidad de Quechurrehue, comuna de Cunco, región de la Araucanía. En su obra poética y ensayística reflexiona acerca de la interculturalidad. La interculturalidad es la relación entre diversas culturas, en este caso la cultura mapuche y la cultura chilena, ¿ya? Es decir, la relación entonces, claro, como ahí lo explica, ¿verdad? Asume una postura crítica del Estado chileno y aboga por la reivindicación de la idiosincrasia, es decir, todo lo que tiene que ver con las costumbres y la cultura de este pueblo, su cosmogonía, es decir, sus mitos, sus leyendas, los derechos de su pueblo. Y esto es bien interesante también porque ahora que se votó a prueba para la nueva constitución, en el fondo, uno de los requisitos de este cambio constitucional era que hubiesen 31 escaños, si no me equivoco, para pueblos originarios. Y eso es algo histórico que nos había dado la historia de Chile, donde justamente eso implica que va a haber un cambio bastante profundo en lo que tiene que ver con los derechos a los pueblos originarios. ¿Ya? Entonces es un gran avance si lo vemos dentro de lo que ha sido históricamente la realidad chilena, ya que algo que nunca hemos visto en la historia de Chile. Ya entonces va a ser súper positivo, siento yo, sobre todo hacia el respeto de esta cultura, como lo hace Bolivia, como lo hace Perú, como lo hace Ecuador, como lo hace Paraguay, que son sociedades mucho más, de alguna manera, abiertas al diálogo con los pueblos originarios y el respeto de estas culturas. Bien, ahí tenemos entonces este ensayo, El recado confidencial a los chilenos, que fue publicado el año 99 y en el 2000 recibió el premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura al mejor ensayo.
En 2016 se presentó una segunda edición ampliada en la que el autor incorporó nuevas perspectivas del tema, enriquecidas, ¿cierto?, por su propia experiencia y su visión de las transformaciones que había experimentado el país. ¿Ya? En este sentido, ¿cierto?, un texto uno podría pensar que está acabado una vez que se publica. Sin embargo, para lo que son los ensayos, en realidad nunca dejan de estar terminados, nunca dejan de acabarse, por así decirlo. ¿Ya? Siempre uno lo puede reeditar, ampliar su idea. ¿Ya? Bien, una pregunta para ustedes. Dice, ¿qué será lo que quiere decirle Silicura Chihuahua a los chilenos? ¿Por qué él habrá titulado este texto, este ensayo, como recado confidencial a los chilenos? ¿Qué es lo que querrá de nosotros? ¿Qué espera de nuestra sociedad? ¿Qué esperará él? ¿Qué querrá decirnos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué querrá decir Chihuahua a los chilenos? Profe, ¿Sí? yo pienso que él quiere hacer un llamado de atención para que nosotros seamos conscientes de la realidad actual del país y actuemos. Y si bien lo estamos haciendo, podrían decir muchos, como un tipo de contraargumento, quizás el Estado y el presidente y todo lo que vendría siendo la parte política no Ujú. nos toman en consideración. Entonces, que seguir manifestándose por un cambio y no Sí, conformarse con el apruebo, puede ser eso también, y luchar hasta que recién haya igualdad con los pueblos originarios, equidad, respeto, libertades y todo eso. exacto. O sea, a pesar que esto fue escrito mucho antes de lo que estamos viendo ahora, pero en realidad sí, va muy en esa línea, va hacia allá, o sea, en el sentido de que él dice, de hecho, en una de las entrevistas que les voy a compartir, que realmente como sociedad estamos en deuda con este pueblo. Estamos en deuda con nuestros pueblos originarios en general, en realidad, ya donde realmente no ha habido un diálogo. O sea, siempre se ha escuchado la versión de los chilenos y no se ha escuchado la versión del pueblo mapuche. Ya nos falta mucho para poder entenderlo aún, ya. Y de hecho eso se da cuenta, por ejemplo, en el mismo currículum, que cuando nosotros cuando, por ejemplo, se abordan historia siempre desde el punto de vista español y no se aborda, por ejemplo, la otra realidad, la realidad mapuche. ¿Cuál crees que será la perspectiva asumida en su texto? Bueno, Robinson ya lo dejaba entrever, que va a ser una postura mucho más crítica, ¿cierto?, sobre esta sociedad. Bien, Robinson, quiero ver lo que está al lado, que es ese texto, por favor. Uh -huh. Ya dice, el recado como texto ensayístico, bueno, ya se lo comentaba, ¿cierto? Que les decía que había sido creado por Gabriela Mistral, em, o ella lo desarrollaba, ¿cierto? Cuando estaba como cónsul en Madrid. Bueno, acá hay una intertextualidad, es decir, una relación del género literario, del género discursivo, perdón, que toma Chihuahua, que lo toma de Gabriela, donde obviamente son estos escritos muy personales que ella publicaba de manera quincenal en la prensa, ¿verdad? Para, como les decía, para informar sobre distintos hechos, distintas situaciones que ocurrían en Chile y en el mundo. En el caso de Chihuahua, él en su libro retoma esta idea entonces de Mistral para generar un diálogo, una conversación y la palabra que también es tan importante para el pueblo mapuche. O sea, el diálogo implica no solamente, o más bien implica establecer un contacto directo con el otro, ¿ya? Entonces, así de esta manera se expresaba una opinión personal respecto de lo que sucede con la cultura, con el pueblo al que uno pertenece, y por lo tanto, ¿cierto?, en torno a la diversidad que es su historia misma. ¿Ya? Bien, sigamos avanzando. ¿Ya? Antes de que leamos el ensayo, hasta ahí, ¿ya? Eh, Antes que vayamos al ensayo, quiero, Robinson, ¿puede dejar de compartir pantalla un segundo? Sí, no se preocupe. ¿Sí? Que ahora les voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? Adiós. ¿Ya? Porque quiero quiero que veamos el siguiente video, ya, del Festival de Viña del 2006, ya, donde está el grupo musical, ¿cierto? Yapu, ya, donde aparece también el Licura Chihuahua, ya, y juntos componen una canción. Bueno, Chihuahua participa con el fragmento que él dice en Mapuzungún. Presten atención a la letra sobre todo.
Profe, disculpe, no se oye nada. Ahí va a aparecer el Icura. Ya, muy bien. Robinson le compartió un enlace que da que es para ver la letra de la canción, que quiero que la Sí, comentemos, para que lo pueda mucho, compartir. está muy bien. Eso quería comentar igual. Voy a compartir pantalla. Ok, ok, muy bien. Antes de que leamos la letra, bueno, voy a leer la letra ahora para que podamos ver la letra igual. ¿Y el link? Claro, se lo compartí al WhatsApp el enlace, Ah, ya. Al ¿ya? tiro. Pero si alguno quiere mientras tanto, ¿escucharon bien o no? ¿Se escuchaba la canción o no? El rompe. Sí, brome. A ver. ¿Ya? ¿Y ¿Alguien Sí, quisiera profe, sí se escuchaba. ya, alguien quisiera comentar un poco? Bueno, les contextualizo. Esta canción fue compuesta un poco para como crítica social a las represas que habían en el Biobío, ya a la instalación de la represa y todas las repercusiones que traía no solamente para el medio ambiente, obviamente, sino también para todo lo que era la cosmovisión
para todo lo que era la cosmovisión mapuche en general. Ya en el sentido de que ellos, por ejemplo, ven desde otro punto de vista los ríos. Para ellos los ríos es como el cauce de sus ancestros, ya es lo que los conecta con la parte más espiritual, ya. Y por otro lado, el respeto hacia la madre naturaleza, y es como el nombre lo dice, es para ellos como si fuera su madre, ¿ya? Y en ese A ver la sentido, letra. exacto, ¿ya? Sí, pero disminuye el tamaño esta vez, porque voy a leerlo como si fuera un poema, ¿ya? Entonces necesito ver la Ya. letra completa. Tiene que ir bajando porque si no me va a quedar muy cortada la lectura, ¿ya? Bien, Sí. entonces a medida que lo voy leyendo, usted lo va bajando, ¿ya? No se No voy preocupe. a leer la parte de Mapuzungún, ¿sí? Porque ¿Por qué no, profe? Todo porque no sé, fácil. porque no sé Mapuzungún. Entonces, Dele, dele, bueno. ya una vez me acuerdo que iba a tomar un curso de Mapuzungún, pero no, al final nunca lo pude tomar completo, ¿ya? Pero la traducción la pueden buscar en internet después igual, ¿ya? Pero ese pequeño fragmento, porque no creo que alguno de ustedes sepa Mapuzungún, ¿cierto? Yo soy profe. Ya, a todo esto, Profe, bueno, sí. ahora la clase karaoke. Usemos una S de letra como si fuera karaoke. Le digo, vamos a hacer karaoke. Claro, ya, ahí volvamos. Ya, entonces, este es el fragmento que la primera parte es lo que dijo el Icura, ya, pero después, claro, después viene toda la parte que compuso Iyapu. Dice, represas no, que mis raudales sigan, represas no, que vuelva la libertad florida. Así dice el espíritu del viento sur que no perece, pues son mi gente, mis amigos, el rocío de la vida. La luna es el ave que va alumbrando mis palabras, su canto memoria del sol sobre mis aguas, de donde el brillo de mis peces, de donde el verde de mis araucarias. Esta es mi madre tierra de todos mis antepasados. ¿Se quedará sin sombra el valle en que florece el pensamiento, el aire que sembramos? Somos danza de amor cuando amanece, bio bio sueño azul de mis antiguos, y soy quien viene a tocar tu corazón a ver si crece la lucha total a nuestros enemigos. Que mis raudales sigan, que vuelva en flor la vida libre, espíritu del viento, aliento de llovizna que solo ves el lecho de mis piedras, ya no seré laguna de tristeza. ¿Ya? Bien, eso respecto a la letra, ahora la voy a analizar. Robinson, vuelva a la primera estrofa. ¿Dónde estaba? Ya. Claro, como les decía, esto tiene que ver con una canción de protesta frente a la represa del Bío, ¿ya? Entonces, obviamente, con toda esta idea de la libertad del pueblo y del río, ¿ya? Represas no, que vuelve la libertad florida, o sea, de los bosques, así dice el espíritu del viento. Acuérdense que esta cosmovisión mapuche es bien espiritual, busca la trascendencia, ¿verdad? Y hay una conexión especial con los antepasados, que son distintos espíritus, ¿ya? Claro, que pues son mi gente, mis amigos, el rocío de la vida. Esto es bien interesante porque como sociedad occidental, como chilenos, de hecho, nosotros no captamos que para ello la naturaleza no es solamente elementos naturales nomás, sino que los antepasados también están presentes a través de la naturaleza, ya también están ahí. Entonces sus espíritus también están allí presentes. Entonces, al dañar la naturaleza, al dañar un río, al dañar los bosques, se está pasando a dañar a los antepasados, ¿ya? La luna es el ave que va alumbrando mis palabras, su canto memoria. Nuevamente el canto, la palabra hablada, ya tiene un valor muy importante en esta cultura y a la vez, ¿por qué? Porque constituye memoria. Y la memoria no es solamente recordar, sino implica toda una tradición, ya implica toda una tradición detrás, donde una conexión directa con tu antepasado, con tus raíces. Ya del sol sobre mis aguas, de donde sino el brillo de mis peces, de donde el verde de mis araucarias. Los colores acá también son bien simbólicos, ya de hecho, el color azul también va a tener una conexión espiritual, bueno, y el verde en este caso con la naturaleza. Esta es mi madre tierra. Acá hay otro elemento interesante. A diferencia, bueno, el pueblo se llama Mapuche, ¿cierto? Y Mapuche es gente de la tierra, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros como occidentales, eh, somos todo lo contrario. Nosotros mercantilizamos, vendemos, expropiamos las tierras. En cambio acá, esta visión que tienen ellos es que ellos le pertenecen a la tierra. No es que la tierra les pertenezca a ellos, sino que ellos son gente de la tierra. O sea, ellos le pertenecen a la tierra. ¿Y por qué? Por eso le dicen, claro, em, o sea, por eso es la madre tierra en el fondo, ¿cierto? Por esta idea de que es la que los prodiga,
¿cierto? Y por eso también estos actos ceremoniales que ellos hacen, ¿verdad? En honor a la naturaleza, en honor a la madre tierra, en respeto a ella también. No obtienen ningún fruto sin antes hacerlo con respeto, ¿ya? En ese sentido. ¿Ya? Entonces, de hecho, Helicura lo comenta en una de sus entrevistas y señala que ellos se rebelan, ellos generan estos conflictos contra el pueblo chileno, porque justamente es como si es como lo que haría cualquier persona si le atacaran a su madre, ¿ya? En ese sentido, ¿ya? Para que logremos entender eso, esa visión. ¿Ya? Esta es mi madre tierra de todos mis antepasados, se quedará sin sombra el valle en que florece, el pensamiento, el aire que sembramos, ¿ya? O sea, todo en conjunto, esta visión de totalidad, ¿ya? Bien, ahora sí volvamos al libro, ya Ok. eso era para comentar un poco la letra. Ay, mira, profe, me dice que tengo que descansar. Ah, Ya, muy bien, muy bien. Ya, ahora sí necesito que, sí, ahí sí, súper, ahí veo. Ya, recado confidencial a los chilenos. Si ustedes tuviesen la oportunidad de entrevistar a Licurachi Wailaf, ¿qué le preguntarían? Yo, por ejemplo, a él yo lo conocí el año, o sea, yo lo conocía de su obra desde que estaba en el colegio, más o menos la edad de ustedes, porque tenía una profesora de literatura que me inspiró bastante, de hecho, y que ella, me acuerdo que nos llevaba poesía de él y nos hablaba de él también. Entonces, a ella siempre le gustaba Licura, hace mucho tiempo atrás, hace más de 10 años. Entonces, claro. Resulta que yo el 2014 también tuve la posibilidad, yo pertenezco a varios grupos literarios, entre ellos al grupo literario Ñuble de Chillán, que es un grupo literario y cultural que organiza un encuentro nacional todos los años y que invita a escritores nacionales e internacionales. Y entre ellos invitó el año 2014 a Licura Chihuahilab. Y Chihuahilab dio una conferencia un día, eh, no recuerdo bien el tema en estos momentos, pero sí tenía que ver obviamente con su cultura. Y también teníamos como asistente la posibilidad de hablar con él, qué sé yo. Y yo recuerdo que conversé brevemente con él, intercambiamos un par de palabras, pero no le hice mayores preguntas, qué sé yo, como si se lo hubiese hecho ahora. Ahora yo creo que en algún momento, si asisto a una conferencia de él, yo creo que le plantearía una pregunta que se las voy a comentar, pero primero quiero escucharlo a ustedes. Si tuvieran la posibilidad, supongamos que Licura viniese al liceo, no sé, el otro año, qué sé yo, no sé. Supongámonos en eso, que no es imposible, o que viniera a Copiapó. eh, ¿qué le preguntarían? ¿Qué le preguntarían a él? ¿Alguna pregunta que le quisieran hacer? primero que todo, profe, el Ajá. registro del habla sería totalmente. No, aquí voy con esto, con el código, ya para aplicar materia. Que el código sería difícil porque se habla mapudungún y uno Ah, español no, pero él, poco va. pero él ha vivido mucho tiempo en la cultura chilena y habla español y mapuzungún. Ah, excelente. Así que no hay problema con eso. No, pero ¿qué Pero la mayoría habla español por Robinson, porque Sí, pues, tienen que ir a Coa, las perdón, dos. Coa. Ah, Sí, también, sí, igual tiene razón casi. Alexandra, que la mayoría ha tenido que aprender el español, obviamente por sobrevivencia, porque es la cultura que para bien o para mal es la cultura que está dominante actualmente, ¿cierto?, en el territorio de ellos. Entonces tienen que adaptarse, sí. Miren, yo le hubiese preguntado actualmente, en ese entonces no, porque todavía no era profesor, pero no lo hubiese pensado, por ejemplo, ¿qué mensaje tiene para las nuevas generaciones? Y que si finalmente él cree que si va a haber un cambio o no. O sea, si es que finalmente, ¿cómo ve quizá él ahora este cambio de nueva constitución y la presencia de tantos pueblos originarios o de personas que estén en los escaños de pueblo originario? Si es que él cree que efectivamente va a haber un cambio hacia una mayor conciencia de los derechos de los pueblos originarios, si va a haber más respeto hacia ellos, si es que piensa que todavía o tiene todavía esperanza de que haya una mayor valorización de esta cultura, ya creo que le preguntaría un poco hacia allá. ¿Y qué mensaje le dejaría a las nuevas generaciones? Creo que si tuviese la oportunidad de hablar con él ahora, le preguntaría eso. Yo creo que sería una muy buena pregunta, bueno, por lo menos a mí me interesaría conocer eso, como para ver qué piensa él que se puede hacer con las nuevas generaciones. ¿Ya? Bien, sigamos avanzando. Esta ilustración es de Santos Chávez, ¿ya? Que está bastante interesante porque es bien simbólica también, ¿ya? Bien, él dice, este es ya Elicura hablando en su texto, en un coloquio con estudiantes licianos, hablo del país mapuche de antaño. Ojo acá,
porque él dice del país mapuche, o sea, que era como una nación, no como un pueblo como he visto ahora, ¿ya? De su territorio que comprende extensiones de lo que hoy es parte de Argentina y parte de Chile. Acá hay algo bien interesante, que yo viajé a Argentina el 2017 por la Patagonia, por el lado de la Araucanía, con mi familia. Y una de las cosas que me llamó la atención, yo llegué a unas provincias que están previo a Neuquén y después pasé por Neuquén, y me llamaba la atención, y ahora me lo explico, pero en ese momento no lo había pensado, la gran influencia mapuche y que había muchas comunidades mapuche en Argentina. Y claro, ahora me hace sentido. De hecho, había hasta un santo, hay un santo argentino que es una mezcla mestiza entre un santo argentino que corresponde con la tradición cristiana, o sea, los mapuches no tienen santo, eh, pero que a la vez este era un santo mestizo porque en su vestimenta aparecía con elementos de la cultura mapuche, ¿ya? Entonces eso me llamó mucho la atención, esa mezcla cultural o transcultural entre lo mapuche y lo argentino en este caso, que tenía parte de la influencia española. Entonces me llamaba mucho la atención. Ahora sí, analizando, claro, o sea, antes que llegara Cristóbal Colón, antes que llegara Américo Vespucio, mucho antes que llegara Pedro de Valdivia, Diego de Almagro y todos los conquistadores, mucho antes de eso, antes de que Chile se llamara Chile, en el fondo existían muchas culturas ancestrales, muchas culturas originarias a lo largo de nuestro territorio. Y obviamente, ustedes saben que los tratados, cuando Chile le cede la Patagonia a Argentina, eso es muy posterior, ya producto de los conflictos bélicos armados, entonces, claro, la Patagonia era de Chile, o de lo que actualmente el territorio chileno tenía la Patagonia, ¿ya? Entonces, y claro, entonces para ellos, para los mapuches, que ellos no sabían, o sea, en el sentido de que todavía no llegaban los conquistadores españoles, ellos ocupaban los territorios sin distinción, porque todavía no se conformaba Argentina, todavía no se conformaba Chile. Entonces por eso quedó, después, claro, después se separaron los países, después se conformó Argentina, después se conformó Chile, pero claro, pero los pueblos originarios estaban desde mucho antes. Entonces quedaron divididos, pues quedaron divididos, un mapuche en Argentina y otro en Chile, pero en realidad siempre fueron el mismo pueblo, fueron siempre la misma cultura, transnacional, por así decirlo. ¿Ya? No sé si se entiende la idea, pero ellos estaban desde mucho antes, entonces por eso es lógico comprender que existía en realidad, que existe mapuche en Argentina, porque era territorio que habitaban antes que se constituyeran estos dos países, ¿ya? Entonces, dice Licura, de cómo la cordillera, llamada actualmente los Andes, nunca fue la fundadora de lo que después los estados casi simultáneamente perpetraron. O sea, así como hubo una especie de genocidio o diezmamiento, por así decirlo, hacia el pueblo mapuche y hacia muchos pueblos originarios acá en Chile, en Argentina también los hubo. En Argentina también hubo prácticamente un genocidio hacia nuestros pueblos originarios. ¿Ya? A un lado de ella los mapuches chilenos y al otro lado los mapuches argentinos. De hecho, hay datos históricos al respecto. Más a pesar de aquello, seguimos constituyendo un pueblo-nación, les digo. Luego se suceden las preguntas y mis atisbos de respuesta. O sea, él intenta, ¿cierto? Un poco con falsa modestia, quizás, de sentir que no tiene la verdad absoluta, pero que va a plantear otra visión. Sigamos avanzando, Robinson. No hay problema. Tin, ¿eso la va a responder? Ya lo respondí en el fondo, así que sigamos avanzando. Ok. Ya, ahí sí, ahí sí. Yo voy Un, bajando. sí, un estudiante me dice, pero ¿por qué usted insiste tanto en hablar de los chilenos y de los mapuches? ¿Acaso usted no es chileno o no se siente chileno? Yo encontré esa pregunta muy interesante, la encontré muy inteligente la pregunta, así que felicito a ese estudiante, porque en realidad es una pregunta que es bastante profunda, más allá de lo que parezca, ¿ya? ¿Y cómo le respondió Licura? Le digo, yo nací y crecí en una comunidad mapuche en la que nuestra mirada de lo cotidiano y lo trascendente la asumimos desde nuestra propia manera de entender el mundo, o sea, esta visión más espiritual que les decía. En Mapuzungún y en el entonces obligado castellano, en la modernidad en la que nos reconocemos y en la memoria de la erupción del Estado chileno que nos regaló su nacionalidad. Esto obviamente con mucho deje de ironía, porque obviamente no fue un regalo, sino una imposición, ¿verdad? Como conquistadores, ¿verdad? Que impusieron su lengua, ¿verdad? Acá. Y después, de hecho, él hace una comparación, una analogía de lo que, para que nosotros logremos identificar lo que fue esta irrupción del pueblo,
del pueblo mapuche. Irrupción constatable, además, en la proliferación de los latifundios entre los que nos dejaron reducidos. Eso es bien interesante porque imagínense un pueblo que es fundamentalmente oral, donde no desarrollaban o no conocían la escritura, donde se le impuso una escritura también letrada que no era la suya, donde ellos están acostumbrados a ir por los territorios de manera libre, ¿ya? Donde además ¿cierto? Se le arrebata las tierras, que para ellos era normal y ellos nunca se hubiesen cuestionado que no eran de ellos, porque no había llegado otra gente externa, en el fondo. Claro, entonces ahí empiezan a dividirse sus tierras, esta idea latifundista, a venderla, a expropiarla. Entonces, en ese sentido, se comprende también como nación chilena, al constituirnos como nación, fuimos expropiando aquello, y de hecho, si uno lo ve como por así decirlo, por origen, ellos estaban mucho antes que nosotros. O sea, en ese sentido, en realidad, nosotros lo que hicimos fue expropiarlo y conquistarlo como pueblo chileno. Bueno, y los españoles primero, en primer lugar. ¿Ya? Imagínense por un instante siquiera, ¿qué sucedería? Ya esto es la comparación que les decía. ¿Qué sucedería si otro Estado entrara a ocupar este lugar y les entregara documentos con una nueva nacionalidad, iniciando la tarea de reduccionarlos, de imponerles su idioma, de mitificarles como forma de ocultamiento su historia, de estigmatizarles su cultura, de discriminarlos por su morenidad? ¿Se reconocerían en ella o continuarían sintiéndose chilenos? ¿Qué les dirían a sus hijas y a sus hijos y a los hijos de sus hijas? ¿Ya? Bien, respecto a eso, claro, ahí la... Robinson, deje de mover tanto la pantalla. Disculpe, Ya, estaba después, destacando lo importante para que después lo explique. ya, no, pero ya. Como les decía, entonces, esta idea que plantea él es como, en realidad, si nosotros nos pusiéramos en el lugar de lo que ellos vivieron, ya, justamente, ¿cómo reaccionaríamos, creen ustedes, que si, por ejemplo, ahora llegara a otro país, un país X, no sé, por poner un ejemplo, Estados Unidos, a un país europeo o de Medio Oriente, y que dijera, no, ahora ustedes van a dejar de ser chilenos y van a ser parte de nuestro país? ¿Ya? Obviamente, nosotros que hemos sido toda la vida chilenos, no nos vamos a sentir, o sea, que eso esté bien, todo lo contrario, o sea, porque vamos a tener que aceptar que otra persona nos venga a imponer otra cultura, y probablemente, aunque se impusiera esa cultura, nosotros nunca nos dejaríamos de sentir chilenos, y lo más probable es que de hecho es como que reforzaría todavía más nuestra identidad. Entonces, es como ponerse en ese lugar, o sea, obviamente para ellos fue impuesta su cultura. Nadie les preguntó si querían ser españoles, nadie les preguntó si querían ser chilenos, ¿ya? Es como ponerse en ese lugar, ¿ya? Bien, pasemos al siguiente párrafo que dice, es siempre difícil ponerse en la situación que experimenta un o una otro o una otra, ¿ya? Seguramente, porque implica un muy duro trabajo, el desasosiego. La palabra desasosiego tiene que ver con salir de nuestra zona de confort, tiene que ver con salir de nuestro espacio de tranquilidad, ¿ya? Provocado por el hondo susurro entre nuestro espíritu y nuestro corazón, diciéndonos que somos solo una parte del todo que es el universo, pero parte esencial en su trama, cada sueño en su tiempo y ritmo particular de desarrollo. Acá hay algo bien interesante que les comentaba, que era que ellos, como su cosmovisión, la cosmovisión mapuche, hace que ellos se sientan parte de un todo, o sea, tanto los elementos de la naturaleza, los animales, el ser humano, inclusive las piedras y los elementos inertes, todos tienen un propósito, todos tienen un sentido, ya que es algo que nos cuesta todavía entender como occidentales, que de hecho en la cultura oriental es como mucho más presente también, ¿ya? Ok, Stephanie, ningún problema, ¿ya? Muy bien. Me dice en el diálogo entre las células, el reconocimiento y aceptación de sus individualidades da identidad al tejido, es la salud, la pérdida de esa identidad genera la invasión de unas en otras, es la enfermedad. El cuerpo se defiende, se torna un brioso movimiento, un fuerte movimiento, se defiende, lucha por continuar viviendo. Él está haciendo una metáfora ya de asociar lo que fue esta situación vivida, ¿cierto? Y que ver las células, como las células que son nuestra individualidad, que forman nuestra salud, también nuestro bienestar, por la invasión genera enfermedades, ¿ya? O sea, ver la invasión como una enfermedad, ¿ya? Esa es la metáfora que utiliza. Sigamos avanzando al siguiente párrafo.
No nos saltamos ninguno, ¿cierto? ¿No? No, mire, Ah, ya, súper. Ya, ya, ok, sigamos, sigamos. Ya. no confío El en mí. diálogo entre las células, muy bien, el diálogo entre las células, el reconocimiento y aceptación de sus individualidades da identidad al tejido, es salud. ¿Ya? Para andar hacia el término de nuestros mutuos mitos, me digo, hablar desde la enfermedad, que es el consenso, ¿será la única posibilidad? Estas son preguntas retóricas, que por eso es súper importante que cuando uno elabora un ensayo, ocupe preguntas retóricas para interpelar al lector. Mi gente me dice, ¿pero cuál es la palabra de los chilenos? Les digo, se hace necesario crear el hábito de una visión real de nuestro país, sin complacencias, verdadera, puesto que la identidad real de un pueblo debe ser una forma de verdad, la más auténtica coincidencia de nuestra alma con el pasado que la ha configurado, dice Jaime Valdivieso. O sea, para comprender una cultura, para comprender un pueblo, es necesario realmente conocerlo y no verlo desde nuestro punto de vista, que lamentablemente muchas veces se interpreta las otras culturas, se interpreta al otro a partir de nuestra propia visión y nunca de su propia visión. Por eso es importante conocerlo y reconocerlo. Vivimos una época en que etnias y nacionalidades cobran una relevancia creciente y reclaman lo suyo, poniendo en crisis el concepto de estados multinacionales, que prácticamente toda Latinoamérica de alguna forma es un estado multinacional. Ya lo dice Bolivia, por ejemplo, su estado plurinacional de Bolivia, ¿verdad? Que a ello hay mucho respeto hacia su pueblo originario en comparación eh, con Ecuador, o sea, en comparación, perdón, con Chile, como lo hace también Ecuador, como lo hace también Perú. A pesar que han habido disputas, sí, pero aún así son mucho más escuchados y son mucho más numerosos porque no sufrieron el mismo diezmamiento que acá en Chile. Tal vez el futuro próximo depare la explosión de muchos pueblos que, partiendo de su propia identidad, reclaman el derecho a decidir por sí mismos lo que deben hacer en materia de autodeterminación. La autodeterminación es la capacidad de decidir por ellos mismos, de tener sus propios derechos, de legislar por ellos. Organización social, cultural, en todos los aspectos de la vida individual y colectiva, nos dice Boloya Teitelbaum. Boloya Teitelbaum falleció hace un par de décadas ya, pero él es un visionario realmente, porque no, él yo creo que no se hubiese imaginado ya realmente, no creo que se haya imaginado realmente eh, que ahora iba a haber una nueva constitución para Chile y que esa nueva constitución también iban a participar los pueblos originarios en su escritura. Y además imagínense su pueblo originario que no estaban tan acostumbrados y tuvieron que adaptarse de la oralidad a la escritura y ahora forman parte también de la escritura de este proceso constituyente. Yo lo encuentro asombroso y de verdad que lo encuentro algo como que nunca lo hubiese imaginado en la historia de Chile, o por lo menos vivir eso. Entonces, es un proceso muy significativo el que estamos viviendo en torno a nuestros pueblos originarios, ¿ya? Y ahora voy a cerrar la clase con esta frase de Gabriela Mistral que dice: ni el escritor, ni el artista, ni el sabio, ni el estudiante puede cumplir su misión en ensanchar la frontera del espíritu si sobre ellos pesa la amenaza de las Fuerzas Armadas, del Estado gendarme que pretende dirigirlos. Nos está diciendo Gabriela Mistral. Miren, este ensayo que escribió Licura lo escribió hace 2 décadas atrás, hace 20 años, y Gabriela Mistral dijo esas palabras hace varias décadas más. Imagínense la lucidez de ambos de plantear un tema que desde el año pasado, yo diría desde antes, pero desde el año pasado están latentes, y cómo ahora cobra tanta relevancia. Ya en ese sentido yo encuentro que han sido personas, no por nada Gabriela Mistral fue Premio Nacional y Nobel de Literatura, y su mensaje nunca deja de ser actual, yo creo porque fueron visionarios. ¿Ya? Eso, chicos, espero, bueno, la próxima semana, dependiendo, lo más probable es que sigamos compartiendo, analizando este ensayo. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Robinson, muchas gracias por compartir su pantalla. Muchas gracias por eso. Eh, Gracias. Muy bien. No hay de qué. Ok, ¿les queda Vaya alguna con Dios. duda? Ok, Robinson, ok, no hay problema. Ujú. Ya, ¿les queda alguna duda, algo que quisieran comentar? ¿Les quedó más clara la visión de los mapuches? ¿Conocían un poco más de ello? Les voy a compartir algunos videos, como les decía ahora finalizando la clase, para que se interioricen más en esta cultura, que en realidad es una cultura bien fascinante, bien interesante, tiene hartas cosas interesantes. No sé si hay algo que quisieran comentar, ¿no? Espero que le haya quedado más claro. Bien, lo otro, no sé si llegó alguien.
Muy bien, muy bien. No sé si llegó alguien después que yo pasé la asistencia. ¿Hay alguien que haya llegado Yo, después? profesor. ¿Quién dijo yo? La Javi. Javiera Bravo. Javiera Bravo, ok, Javiera, la voy a dejar presente. ¿Alguien más aparte de Javiera? Gracias. Muy bien. ¿Alguien más aparte de Javiera? ¿No? Bien, chicos, entonces me despido. Que tengan una buena semana. Aprovechen de descansar y ponerse al día. Bueno, Nos profe, vemos. ¡Nos ¿Ya? vemos! Cuídense, adiós, cuídense nos ya. vemos, Chao, que estén muy bien. Chao, yo creo que profe. vamos a trabajar juntos. Chao, Profe. profe, gracias. Chao, Chao, que estén muy profe. bien. Adiós. Chao, cuídense. Chao, Compartir chao. pantalla. Que Compartir estén- foto. Ah, ya. Permitido. Chao, chao, Robinson, Puedo que esté muy compartir una bien. foto de chamorro con una guagua. Claro. Ah, no, Chao, Robinson. Muchas el gracias. profe me Chao. mata.